que es que esa alteración sigue los patrones CD, por eso también se llaman enfermedades CD, y siguen las leyes de quién, por eso también se llaman alteraciones génicas o enfermedades monogénicas o enfermedades hereditarias son, ¿no es cierto? Y esas alteraciones a nivel del gen básicamente son alteraciones a nivel del ADN de un gen, a nivel molecular, ¿correcto? Si las alteraciones son a nivel molecular, obviamente esa alteración del gen, si por ejemplo no está el gen, no se produce la proteína, ¿no es cierto? Si el gen está mutado, se produce una proteína y no cumple la función. Entonces, las manifestaciones clínicas van a estar referidas básicamente al gen que esté afectado. ¿Se entiende? Si está afectado el gen de la hemofilia, obviamente te da hemofilia. Si está afectado el gen de la distrofia muscular de Duchenne, tienes distrofia muscular de Duchenne, ¿correcto? Entonces, es, digamos, algo que se puede inclusive determinar el patrón que sigue esa mutación o esa alteración a nivel de la familia, y por eso es un heredograma para saber si es autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al sexo dominante o recesivo, ¿no? Y entonces ahí tenemos una lista como de 17.000 enfermedades que se pueden transmitir, ¿no?, dependiendo del gen alterado. ¿Ok? Bien. Y para poder detectar las anomalías a nivel del gen, teníamos que utilizar técnicas de biología molecular. Una de ellas puede ser la técnica de hibridación in situ, ¿se acuerdan? También puede ser FISH, ¿no es cierto? O el CISH, también obviamente el PCR de punto final, el PCR en tiempo real. Igual también se pueden detectar mutaciones de exones con la técnica de MLPA y los microarreglos y las técnicas de secuenciación que me permiten ver la secuencia del gen y determinar si hay alguna mutación puntual o no en algún tipo de gen que pudiera estar afectado. O sea, si el problema es a nivel de una enfermedad de tipo génica en la que la mutación está ocurriendo en un gen o está alterada la expresión de un solo gen, las técnicas que tengo que utilizar obviamente son de biología molecular. ¿Okay? Ahora, ya hemos dicho también el ciclo pasado que en el ADN están todos los genes, pero que en el núcleo este ADN no está solo, sino asociado con una proteína llamada cistonas, que se organiza con ellos, se compacta, y esa compactación máxima llega en el estadio de metafase. Y cuando yo hago un cultivo celular, voy a ver que esos genes están distribuidos ahora en los 23 pares de cromosomas. Pero lo que yo voy a detectar aquí son alteraciones cromosómicas, ¿no es cierto? Y eso lo estamos estudiando en este curso, la citogenética. ¿Qué cosa es la citogenética? Es una parte de la genética que se encarga del estudio de la morfología, estructura y función de los cromosomas para detectar si hay alguna anomalía cromosómica, ¿correcto? Entonces eso se detecta con la citogenética. Obviamente, ¿cuántos genes tenemos en total? ¿Se acuerdan? ¿Alrededor de cuántos genes? 20.000 genes, más o menos, 22.000 genes. Y esos se van a repartir en los 23 pares de cromosomas, ¿verdad? Por lo tanto, miles de genes llegarán al 1, que es grande, al 2, que también es grande, al 3 también. Algunos cientos llegarán al 21 o al 22, que son más pequeños. Pero entre todos está repartido los alrededor de 22.000 genes. Por eso que cuando hay la pérdida de un fragmento cromosómico, como una lesión, se pierde un gen o se pierden dos genes o muchos genes. Muchos genes. Si se pierden y alteran muchos genes, obviamente van a haber varias manifestaciones clínicas. ¿Okay? Entonces, aquí es muy importante recordar que en este caso, al haber una pérdida de un fragmento cromosómico que contiene varios genes, obviamente habrá varias manifestaciones clínicas. De tal manera que va a afectar varios órganos, varios sistemas, va a producir algún tipo de síndrome en particular. Entonces, cuando nace un niño que tiene múltiples malformaciones de causa desconocida, se sospecha que en una alteración a nivel molecular o en una alteración a nivel cromosómico.
Porque si nace un niño y tiene alguna enfermedad relacionada solo con algún tipo de sistema o de un gen, ya eso es a nivel molecular, ¿verdad? Técnicas de biología molecular. Pero si yo sospecho, porque hay múltiples malformaciones congénitas, 6 dedos, ¿no? Por ejemplo, polidactilia, por ejemplo, implantación baja de oreja, por ejemplo, cardiopatía congénita, por ejemplo, un solo riñón, por ejemplo, atresia duodenal, por ejemplo, holoprocencefálica, o sea, tiene varias cosas, entonces probablemente se trate de un defecto a nivel cromosómico. Entonces tengo que estudiar los cromosomas. O los estudio con la técnica clásica, dependiendo del tamaño del defecto del cromosoma que pudiera ser, y si de repente la alteración cromosómica no la detecto porque la alteración cromosómica es más pequeña de 5 megabases, me puede ayudar que el FISH, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer yo un FISH para detectar la alteración cromosómica más pequeña. Y si el FISH no me ayuda, puedo utilizar un LDPA, puedo usar un microarrays o por último lo que hablábamos del mapeo óptico genómico. ¿Okay? Esas nuevas tecnologías que tienen una mayor sensibilidad para detectar las anomalías cromosómicas. ¿Qué tenemos acá en el Perú? Para que más o menos tengan ustedes una idea, nosotros tenemos varios laboratorios de citogenética, no muchos tampoco, vamos igual como en el caso de la biología molecular. No hay muchos laboratorios de biología molecular aplicadas al diagnóstico en el Perú, muy pocas, poquísimas. Por eso que cuando vino el problema del COVID no pudimos responder a la altura como debería de ser. En el caso de la citogenética también ocurre igual. ¿Qué hospitales tienen laboratorio de citogenética? Neoplásicas, Almenara, Rebagliati, Niño, Los de Mayo, San Bartolomé, La Maternidad y nada más. Esos 7 hospitales hay. En provincia todavía está en pañales en Huancayo, nada más. Y en Chiclayo, que también está en pañales. Entonces, eso es lo que hay de citogenética en el Perú. O sea, no hay acá en el Policulano, no hay en el Loaiza, no hay en la María Auxiliadora, no hay en el Sadugal, no hay en ninguno de los hospitales de las fuerzas militares, no hay laboratorio de citogenética tampoco en el Hospital Santa Rosa, en fin, en el Hospital de Coyiquito, no hay laboratorio de citogenética, solamente hay en esos 7 sitios, en todo el Perú. Y no hay, hasta donde yo sepa, ninguna clínica que tenga laboratorio de citogenética, por más ficha que sea, no hay ninguna. Ustedes dicen, no, yo no voy a la clínica de Delgado, voy a ser la máxima. No tiene lo que usted. No, la clínica del COF, que es un sitio, Pituco tampoco. No, la clínica TESA, que está ahí en Monterrico, tampoco. Ninguna, ni la Ricardo Palma, en San Pablo, ni nada de eso. Entonces hay muy pocos laboratorios de citogenética. ¿Por qué hay muy pocos laboratorios de citogenética? Porque no hay citogenetistas. Ese es el gran problema. O sea, uno de los problemas. El mayor problema es porque no hay personal que se haya capacitado en citogenética. Si yo hago un congreso de citogenetistas, de tecnólogos médicos en citogenética, pues me alquilo la mitad del salón, con eso lo hago tranquilo, porque no llegamos a 2 sino 3 en todo el país. Tecnólogos médicos que hagamos citogenética, no creo que lleguemos a, exagerando, 15, sin buena gente. Pero no llegamos a más en todo el país. Ese es uno de los motivos, ¿no? Entonces, hasta hace poco han estado en problemas en el hospital Almenara, tenían un embalse de resultados, entonces querían contratar a alguien un citogenetista, un tecnólogo médico que haga citogenética y pueda hacer lecturas de cariotipos en médula ósea. Se han pasado, creo que medio año buscando y no han encontrado. Y entonces, al final me propusieron para que yo regrese al hospital después de tantos años que yo trabajaba hasta el 2011 ahí. Me dijeron, Héctor, tienes que regresar para sacar adelante esto de la. No, ya no regreso.
mucho trabajo, ya bueno, en fin. Y eso para mencionarles de que no hay. Se pasaron 6 meses buscando y no han encontrado. ¿Okay? Entonces ahora entra una bióloga. Ese es el problema, porque cuando no hay tecnólogo médico, buscan a sus pares, que es un biólogo. Entonces ahí es el gran problema. Por eso que a veces cuando hablaban los colegas de que lo que pasa es que hay intrusismo, tienen razón, hay intrusismo, pero yo también entiendo qué puede hacer el director de un hospital si tiene un laboratorio y necesita un centrogenetista y busca y no hay tecnólogo, no va a tenerlo ahí parado el laboratorio. Entonces viene alguien que sepa, lo contrata, obviamente, no queda otra. Entonces eso es muy importante. Esa es una de las razones. La segunda razón básicamente es que los médicos que deciden, los directores de hospital o los que deciden la implementación de un laboratorio de citogenética conocen muy poco de esto. Conocen muy poco o nada, entonces piensan que no es necesario, que las alteraciones citogenéticas son raras, va a venir un caso a la UFA, a las 500 y no sé qué, no sé cuánto. Y tercero, que para implementar un laboratorio de citogenética necesitamos mucho dinero, un ambiente especial, acá no tenemos un ambiente especial, áreas especiales.